consulta popular en el Senado. Al final fue la votación 49-47 hundiendo esa consulta. ¿Cómo están hoy las cosas? Obviamente todavía falta el debate, las discusiones, pero el gobierno ya radicó la nueva consulta. ¿Usted insistiría en su voto por el sí a la consulta, teniendo en cuenta que se está discutiendo la reforma laboral en la comisión a la que usted pertenece? De manera personal, y ayer hablando con los compañeros que apoyamos la consulta del Partido Liberal, 7 compañeros que la apoyamos, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con algunos, nosotros requerimos una explicación sensata del gobierno por qué se insiste en este tema. Hoy no tenemos claro, yo personalmente no tengo claro un voto infinito a una consulta hasta que gane el gobierno. Yo eso no lo tengo claro, yo no le veo una razón lógica fuera pues de este desgaste y esta polarización a lo que tenemos sometidos a todo el país entre Congreso y poder legislativo y poder ejecutivo. Sinceramente yo no sabría hoy si renovaría mi voto con el sí nuevamente para la consulta o no. Esperemos una explicación clara. Yo como hoy integrante de la Comisión Cuarta del Senado. Sí, que los Perdóneme que se nos en la fue comisión. un segundo. Sí, en la Comisión Cuarta de Senado. Entonces, tampoco podemos abrir una puerta, le podemos abrir una puerta a este y a otros gobiernos que cuando radiquen un proyecto y no le vean futuro, inmediatamente vayan a radicar una consulta popular. Es un tema que hay que analizarlo en más detalle y no está tan claro uno decir anticipadamente continúo con el apoyo o voto negativamente. 702, senador John Jairo Roldán, gracias por habernos acompañado. A ustedes, a toda la mesa, muy amables. Muchas gracias, buen día. Saludo también al senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, también integrante de la Comisión Cuarta del Senado de la República. Senador Meisel, buenos días. Buenos días, un abrazo, Ricardo, a los oyentes y a toda la familia Blue. Senador, ¿hay posibilidades de alcanzar consensos entre los diferentes sectores? Ayer hablaron 84 personas y cada uno tiene una visión en general distinta sobre lo que se requiere en cuanto a protección de derechos de los trabajadores, pero también garantías para los empresarios. ¿Usted es optimista después de la primera jornada de la discusión formalmente de la reforma laboral resucitada el miércoles pasado? Mire, yo creo que es una gran oportunidad del país, independientemente de qué tan difícil sea o no, pero es una gran oportunidad. Y es una gran oportunidad para escuchar precisamente a todas esas voces que no están en la discusión del Congreso todos los días, pero que tienen claro cuál es la realidad de este país y de sus distintos sectores. Ayer fue general una preocupación de los pequeños, de la microempresa y de los pequeñitos, que ven con preocupación que algunos grandes empresarios sí pueden hacer unos esfuerzos que claro que tendrán que hacerlos, pero que ellos no. Por ejemplo, ayer fue muy general también una preocupación de las empresas de vigilancia nocturna, de vigilancia privada. Ayer fue también general la preocupación de los hoteleros, de los restaurantes, de la gente de los comercios nocturnos, del pequeño comercio, en fin. Entonces, por supuesto que yo considero que es una gran oportunidad, independientemente de qué tan difícil sea. Yo creo que es una gran oportunidad para sacar un texto que pueda fortalecer unas relaciones fraternas del empleador con el trabajador, que genere empleo, que no incremente la informalidad, pero que seamos capaces de escuchar cuáles son las dolencias que tiene cada sector, que no es lo mismo las maniobras que pueda tener el gran empresario con las reducidas maniobras que puede tener el pequeñito, el del restaurante, el del corrientazo, etcétera. Entonces, es una gran oportunidad para poner todos sus temas sobre la mesa e intentar tomar la mejor decisión posible para este país.
Claro, senador, es que no es lo mismo ser rico que pobre, ni grande que pequeño. Hay 7.000 grandes empresas en el país, pero en cambio hay 1.600.000 microempresas, que son las que más, digamos, de alguna manera pueden sentir sobre sus costos y sobre su estructura estos cambios que propone la reforma laboral. ¿Es posible legislar para esa inmensa gran mayoría un régimen de excepciones? ¿O parece, por el contrario, algo que no se ve posible en el panorama, y dado que son, una vez más, 1.600.000 microempresas, micronegocios, microcomercios, senador? Mire, claro que es posible, y incluso es lo que la lógica llama a que nosotros tengamos en cuenta. ¿Cuál es el reto ahí? Reglamentar algo lo suficientemente claro para que no se le haga trampa a la norma. Porque sí es cierto que muchas cosas de este país, bien intencionadas, luego tienen en su aplicación dificultades, pero lo que indica la lógica es que ese sea el faro que se tenga que tener en esta reforma. Es una oportunidad, repito, importante para poder identificar esos pequeños dolores que tiene la pequeña empresa de este país, que además significa el 86% de la fuerza laboral o de la ocupación de la fuerza laboral, con lo cual creo que es más que importante que nosotros tengamos en cuenta sus realidades. Claro, pero muchos dirán, ¿por qué las pequeñas tiendas de barrio sí? ¿Por qué las peluquerías sí? Pero otros tantos dirán, ¿por qué, no sé, otras pequeñas empresitas, el señor que tiene una empresita de zapatos muy chiquita, ¿por qué ellos no? ¿Con base en qué rasero y con base en qué medida se puede llegar a efectivamente seleccionar algunos para que tengan ciertas excepciones, ya sea con una jornada nocturna que empiece más tarde o con un menor recargo en dominicales y festivos? Mire, por las realidades, en principio creo que todos los pequeños, todos los micro deberían tener un capítulo especial en esta reforma. Pero es que hay actividades que le van a usted dando el sendero por dónde coger. Por ejemplo, hablemos del campo. En el campo se está viviendo una informalidad del 87%. No podemos nosotros legislar de igual manera para el sector urbano, para la industria, para el comercio, que para algunos aspectos muy puntuales que tiene el campo, vinculación de personal en épocas de cosecha, solo en épocas de cosecha, en épocas de siembra, mientras que crece los cultivos, no se necesita digamos, la misma mano de obra. Todas estas cosas hay que aterrizarlas a la realidad del país en el que vivimos. Lógicamente no le va a pegar lo mismo a usted si usted solo trabaja de noche. Si es un restaurante o una discoteca, no va a tener el mismo impacto, por pequeño que sea, con el señor de la fábrica de zapatos, que también, repito, necesita un capítulo aparte, pero ese señor, lo más normal es que trabaje durante el día, y los 3-4 colaboradores que tenga trabajen durante el día. Entonces usted empieza a ver que sí hay distintos gremios que tienen distintos dolores. Aquí el problema, y se lo digo con franqueza al país, es el drama que vive el informal, es lo que realmente está afectando nuestra economía y su propia vida. Esa persona, que es el 58% de las personas que dicen que están ocupadas hoy, lo están haciendo sin recibir prestaciones sociales, sin ningún tipo de certidumbre en la vejez, sin poder cotizar en su propia salud. Ese yo creo que es un drama que nos está afectando a todos los sectores sociales, populares, y que es lo que tenemos que estar más pendientes de no ponerle una reforma al país o de no aprobar un articulado que incremente ese 58%, sino todo lo contrario, buscar la forma de ver cómo bajamos la informalidad en este país, que para mí es uno de los principales cánceres que tiene. Son las 7:09 minutos. Es el senador Carlos Meiser del Centro Democrático. Senador, una pregunta final sobre la consulta 2.0 que radica el gobierno. ¿Usted cree que, redoblando la apuesta, el gobierno tiene posibilidades de éxito en esta oportunidad? Yo no sé cómo se vaya a comportar el Senado con esta nueva consulta, pero lo que sí le digo es que es desconcertante y saca cada vez más la evidencia que es natural. Al gobierno no le interesa el articulado, ni la reforma, ni si un recargo es a esta hora o la otra, si afecta al pequeño o al grande. El gobierno con estas actitudes lo único que está ratificando lo que desde hace
ratico venimos planteando algunos en este país. Al gobierno no le va a servir nada sino la consulta para poder desempeñar toda una plataforma política que evite estarle preguntando sobre los resultados de su fracaso, que evite estarle preguntando a Petro, dígame, ¿por qué los homicidios están como están? ¿Qué ha pasado con el niño Lian secuestrado en Cali? ¿Por qué la entrega de los medicamentos tiene el país como así? ¿Por qué se han perdido 2 billones de pesos del sistema de salud de los maestros? Que entre otras cosas era la prueba piloto que hemos visto el desastre en el que ha resultado. Eso es lo que claramente el gobierno está tratando de evitar, que se le comience a preguntar a Petro por los resultados de su fracaso y nos metan en el embeleco de la consulta popular, que no tiene otra intención que una intención política. 7:11, senador Meisel, gracias. A ustedes muchas gracias. Saludo ahora al senador Richard Fuelantala, que también es integrante de esta Comisión Cuarta del Senado de la República. Senador, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo a toda la mesa y a la audiencia. Senador, comienzo con la misma pregunta que les hice a sus colegas. Visto lo de la audiencia, 84 intervenciones, distintas todas, a veces con puntos que parecieran irreconciliables, ¿considera usted que existe la posibilidad de que se llegue a acuerdos incluso con el gobierno, incluso con el pacto histórico, sobre una reforma laboral que beneficie a trabajadores y no sea lesiva para la generación de empleo o para los empresarios? Las posturas son diferentes. Creo que la dinámica que se dio el día de ayer fue una dinámica de escuchar, de voluntad política especialmente. Los sectores todos coinciden en la necesidad de una reforma laboral y esperamos que en el transcurso de esta semana poder avanzar en la discusión del articulado y presentar al país y sobre todo a la plenaria del Senado una reforma que cumpla las expectativas, especialmente que mejore las condiciones de los trabajadores. En ese escenario, hoy se escuchará al gobierno, se escucharán a los sindicatos y a los empresarios, senador. ¿El camino les indica que alcanzarán a tener lista la ponencia y a discutir la reforma en los 32 días que les faltan? Desde la semana pasada, el día miércoles, y cuando se conoce la delegación por parte de la presidencia del Senado a la Comisión Cuarta para avanzar en la discusión, hay un compromiso total de los integrantes de la comisión, de los senadores ponentes, de la presidente de la comisión, la doctora Angélica Lozano, de hacer un trabajo juicioso a través de los equipos y a través de los mismos senadores, de dar la discusión, de estudiar las propuestas, de diseñar un plan para poder sacar adelante. Ese es el compromiso. Desde el día de viernes que se promovió la reunión, se fijó un cronograma, unos tiempos a los cuales estamos abocados y buscaremos dar el cumplimiento para, ojalá el día viernes, tener ya la ponencia y el articulado consensuado y que este articulado pase ya a debate de la plenaria del Senado de la República. Esas son las metas que nos hemos propuesto y en la medida, el día de ayer, creo que fue una jornada de más de 7 horas de discusión y esa es una muestra de que el Senado de la República y sobre todo la Comisión Cuarta está dando cumplimiento a esos compromisos que fueron pactados de manera formal en estas sesiones que hemos venido adelantando. Senador Fuelantala, ¿cuál será su posición respecto a la ponencia que se va a crear y que esperan todos esté lista esta misma semana? Una posición respecto a las iniciativas originales del gobierno nacional, o no sé, ¿qué opina usted de las posiciones de sectores empresariales que todavía siguen como muy cerrados a la posibilidad de que se apruebe un proyecto como el que presentó el gobierno nacional, aunque últimamente ha surgido como una posición intermedia y es la de la ANDI, con ciertos aspectos de uno y otro lado, con cierta gradualidad? ¿Usted por qué lado se inclina? Bueno, la discusión, creo que existe ya una serie de consensos en los cuales hemos escuchado a varios sectores y el uno es la jornada laboral. Creo que sobre las cosas que el día de ayer se expresaron,
Hay unas modificaciones que se plantean ya de la jornada laboral de 6 de la mañana a 6 de la tarde como jornada diurna, y la jornada nocturna pues de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana siguiente. Ese creo que hay un consenso general. También con el tema de los estudiantes del SENA, del contrato de aprendizaje, y sobre todo hay una propuesta sobre la fase lectiva que se incrementará el valor del 60 al 75%. Esas van a ser unas propuestas que vamos a desarrollar. También creo que es necesario avanzar en un diálogo con los empresarios. La posición de la ANDI me parece que es muy genera cierta confianza, incluso la misma intervención de senadores ponentes, que si bien cierto, no hacen parte de la coalición de gobierno, y el cierre de la sesión ayer nos parece importante porque hay voluntad política, que es lo más importante. Cuando hay voluntad política se pueden facilitar las discusiones, y vemos que este ambiente es un ambiente de conciliación donde ya varios sectores coinciden en la necesidad de sacar adelante esta reforma. Eso creo que es lo más importante para esta semana de trabajo, y empezar ya a escuchar las diferentes posturas frente al articulado. Sí, ese trabajo se realizará a partir de hoy hasta el día viernes. Senador Fuenlantala, una última pregunta. En este contexto de trabajo de la Comisión Cuarta para sacar adelante consensos de cara a la reforma laboral, el Gobierno Nacional vuelve a presentar un listado de preguntas, 16 preguntas para reactivar la consulta popular que la semana pasada ya hundió la plenaria del Senado de la República. ¿Usted votaría a favor de esta nueva consulta del gobierno? Nuestra postura siempre ha sido clara. Mientras se reviva la reforma laboral y esté en discusión, en este caso la reforma laboral y la reforma a la salud, porque entiendo que las preguntas que se radicaron, hay 4 preguntas nuevas sobre el tema de salud, no existe una lógica para poder presentar una consulta popular. Mi posición será de dar la discusión en el Senado de la República del articulado, y si ya el Senado es renuente a poder aplicar o poder sacar adelante una reforma laboral o la reforma a la salud, pues se podría recurrir a los mecanismos de participación ciudadana. Y algo que sí quiero dar un mensaje, porque yo vengo de las organizaciones sociales, de los movimientos agrarios, lideré el referendo por el agro en el 2016, y esas herramientas o esos mecanismos de participación ciudadana deben tener también independencia. Hoy no la tienen. Hoy son propuestas del gobierno nacional y son propuestas de un solo sector político. Lo que nosotros buscamos en los mecanismos de participación ciudadana es que nazcan de las mismas bases, de las organizaciones sociales, de diferentes corrientes políticas, porque eso le da independencia, y la independencia le da imparcialidad y busca beneficios netamente sociales, y no de pronto perseguir, no de pronto verse como mecanismos electorales, que es lo que ha dado el mensaje del gobierno nacional. 7:19, senador Richard Fuenlantala, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay momentos de la vida que no se pueden interrumpir. Cuando usted está en una cita romántica con la mujer de sus sueños, y cuando la va a besar, justo lo llaman de la portería y le dicen: ay, don Frank, le llegó un paquetico. Con recaudo anticipado de Coordinadora, paga antes de la entrega sin estar en casa. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Vigilado Supertransporte. Esta es Blue, más que radio. 7:19, Felipe. Una conclusión escuchando a 3 de los ponentes de la reforma laboral es que el gobierno del presidente Gustavo Petro se está exponiendo, volviendo a presentar la consulta popular, a una derrota aún más grande. No los veo convencidos, ni siquiera a John Jairo Roldán, que votó por el sí. Y a Richard Fuenlantala, que se había ausentado, lo veo más proclive a votar por el no mientras se esté discutiendo la reforma laboral en la Comisión Cuarta y en el Senado. Es posible. Es que es una afrenta al Congreso, ¿no? Porque el Congreso niega la reforma, pasa la reforma, pues empiezan a trabajarla. Ayer vi que estuvieron en la comisión más de 100 personas hablando. Bueno, en fin, le presentan otra consulta.
Yo no sé realmente qué es lo que está tratando de hacer, qué hecho está tratando de generar el gobierno. No lo tengo claro realmente. No sé si es mala fe, astucia, estupidez o todas las anteriores. Felipe, es que tres senadores de mundos políticos totalmente diferentes. Así es. Sí. Centro Democrático, Liberal, Movimientos Sociales, nos dicen con distintas palabras y distintos argumentos la misma conclusión. Y es que es inexplicable la razón para volver a radicar, mal radicada entre otras cosas, una consulta popular, porque los objetivos que son tanto los objetivos de la reforma laboral como la de la reforma a la salud están en este momento en las manos de a quien le corresponde constitucionalmente legislar, y lo están haciendo además de una manera diligente y en un buen ambiente. Entonces es inexplicable, dice uno, desconcertante, dice el otro, y Richard Falantala dice otra cosa que me parece sumamente valiosa, y es: esto no es un instrumento que esté utilizándose de manera independiente, sino que viene cargado de política y de intereses electorales por ser el reflejo de lo que le interesa al gobierno. Yo lo que creo, Ricardo, es que el gobierno lo que quiere de todas maneras es que le aprueben la consulta, que vale, no sé, cerca del $1 billón para hacer política. Sí. No, pues evidentemente. O sea, en el fondo no le interesan ni los trabajadores, lo ni que le interesa lo que son los es $1 billón para politiquear. Son recursos que les girarían para hacer campaña. Pero la otra cosa es lo que dice Carlos Meisel, también es muy interesante. Es la forma de sacar de la mesa las preguntas al presidente sobre sus fracasos. Es que han pasado ya 3 años y no hay un solo resultado. Entonces así lo que quieren es distraer con la consulta y que sea con la plata ajena, además. El país encampañado y los problemas sin atenderse. 7:22 minutos, Aurelio. La consulta va porque va. Eso fue la frase de Armando Benedetti. Y entonces esté seguro que si tumban esta, vuelven y meten otra. Yo lo decía a raíz de la primera presentación del proyecto de consulta. Lo decía, pero ¿cómo es posible que, si bien hay un mecanismo de participación ciudadana tan respetable como la consulta, se manosee, se abuse de él de la manera en que lo está haciendo el gobierno? Yo creo que esto es un abuso. Esto desacredita, eso desprestigia un mecanismo, voy a decir una palabra de pronto un poco exagerada, sagrado, que tiene la Constitución para la participación popular. Yo creo que el gobierno trata de devolverle la pelota al Congreso, pero le trata de devolverla de una manera muy negativa, porque, con esto termino, Ricardo, sí. La primera consulta tenía como razón, como motivo, que el gobierno había archivado la reforma laboral. Listo. Entonces, el Congreso. El Congreso retó que el Congreso había archivado la reforma laboral. El Congreso retoma la discusión, sigue discutiendo la de salud, y entonces las 4 preguntas de salud, ¿por qué se justifican si se está discutiendo y el Congreso no ha archivado el proyecto? Entonces, esto simplemente ya consiste en una especie de abuso de la figura con razones claramente electorales y politiqueras, y no sabemos si de financiación. Porque los 700.000 millones después, ¿para dónde corren? No, pues claro que tiene que ver con la financiación, Luis Ernesto. Esto podría llamarse el póker sangriento del presidente Petro, ¿al todo o al nada? Sí, es que es, digamos, y como en el póker, cuando uno juega doble o nada, no necesariamente gana. Sin duda alguna fue un acierto del gobierno radicar la consulta popular cuando le hundió de manera absurda la Comisión Séptima la reforma, una reforma que no tenía nada distinto a unas reivindicaciones normales en un país como Colombia, de que se le pagara un poco más por trabajar de noche a la gente, de que se le pagara un poquito más por trabajar los domingos, y por eso suscitó tanta simpatía en sectores distintos al petrismo, que el gobierno se empeñara en sacar esta consulta. Lo que pasa es que, y además digo que es un acierto porque de lo contrario hoy no estaría el Congreso de la República discutiendo la reforma laboral del gobierno. Recordemos que la reforma que están discutiendo ellos no es la de los congresistas, es la del gobierno, son todos los artículos que se aprobaban en la Cámara, y como pareciera ser, y lo mencionó aquí el ponente Roldán, pues van a dejar prácticamente todos los artículos que salieron de Cámara, y no va a haber ser una mini reforma como han querido dejar ver algunos, sino va a ser una reforma tal cual como la quería el gobierno. Pero entonces el gobierno redobla la apuesta y dice:
lo que queremos es amenazar al Congreso que si no nos aprueba la reforma como la queremos, pues va a la consulta. Y ahí es donde puede estar equivocándose el presidente, porque se le empiezan a ver las orejas al burro. Entonces, en el trino que puso ayer el presidente, nos dejó absolutamente claro qué es lo que está buscando. Él dice... Así, dice en un trino de ayer relacionado con la consulta y lo que se viene discutiendo. Así que no hay otra opción, no hay otra cosa que hacer que no retroceder. El pueblo debe ganar la mayoría en el Senado y es ahora. Entonces aquí nos está diciendo que realmente la consulta no es otra herramienta que movilizar las bases y movilizar emociones para la consulta al Congreso, al próximo Senado, porque el Senado se elige en marzo del próximo año. Y si la ciudadanía se da cuenta de que aquí no hay una intención realmente de reivindicar los derechos de los trabajadores, sino únicamente de hacer elecciones y ganar campañas, creo que esta apuesta de doble nada le puede salir al revés al gobierno. 7:26, Álvaro. Ricardo, pues la consulta es producto de que el Congreso un día sin discutir reformas. ¿Qué es política? Pues claro que es política. Es que la política, la que no es clientelista, es sobre temas, sobre reformas. La estrategia de la oposición de hundir las reformas de Petro también era política. Salía en la foto reclamando el éxito de frenar a Petro. Esa discusión es un poco ridícula y un poco desleal. Pero ¿qué opinión le merece, Álvaro? Es por intereses. ¿Qué opinión le merece esta segunda consulta? ¿Esta segunda qué opinión le merece? No, esto no es una entrevista. Análisis? Esto no es una entrevista. Déjeme digo lo que. No sea antipático, le estoy haciendo una cosa respetuosa. Antipático usted tratando de sacarme de lo que estoy diciendo para llevarme al tema suyo. María, Felipe, no se le puede hablar a este muchacho. Escuchemos a Álvaro, Felipe. Yo no le he hecho preguntas a usted para desviarlo de su tema. Yo no lo estoy desviando. Ahora voy a tratar el tema de la segunda gracias. Consulta ahorita. Entonces es un poco desleal en la política atribuirle a otro intereses electorales y negar los propios. Además, pues es un poco risible. Que claro que el presidente le regalaron la consulta a base de una política torpe y que está tratando de usarla, pues claro, obviamente. Además, esos proyectos políticos como el de Petro, normalmente usan esas consultas al pueblo al principio del gobierno. Uribe y varios lo hacen al principio del gobierno. Petro se había demorado y se le apareció la Virgen gracias a la torpeza de la oposición. Ahorita esa propuesta de consulta lo que va a hacer es ser una presión para que sí se apruebe la reforma laboral. Y si la reforma avanza bien, pues se va a ir desvaneciendo las posibilidades de que la reforma pase. Si la reforma laboral... La consulta, perdón. No, sí, que la consulta pase. Sí. Si la reforma laboral se pinta hundirse o pinta desvanecerse mucho, pues va a coger fuerza la consulta popular. Eso es una presión, así como la decisión de decidir la reforma laboral en la Comisión Cuarta es una estrategia política, electoral legítima de la oposición, pues la respuesta legítima del gobierno es la segunda consulta para presionar que si el Congreso no vuelva a hundir como ha venido haciendo. Vamos a ver qué pasa. Si realmente hay ánimo de conciliación y reformista, pues esa otra consulta no va a ser necesaria. Pero si esto es una estratagema y se queda en lo mismo de antes, pues la consulta va a coger fuerza. Claro, pues precisamente lo que dicen los congresistas es que no es legítima, que cuando los propósitos están en discusión, pues no hay ninguna legitimidad. No tiene sentido. Para que se esté radicando una nueva consulta. La reforma laboral que impulsa el gobierno, menos legítima. No tiene mucho sentido. Entre otras cosas porque no sé, Andrés, hasta cuándo el gobierno quiere insistir en presentar las consultas. Si la vuelven a hundir, ¿la volvería a presentar? ¿Hasta cuándo adelantaría este tipo de estrategia? Y lo otro, y capítulo aparte, merece el protuberante error jurídico de hacer no firmar y radicar la consulta a un ministro delegatario que no estaba facultado para ello. Andrés. Es que todo es bastante desordenado, Ricardo. Mire, en general la respuesta del presidente a la caída de la consulta popular en el Senado es un poco desordenada. Es como lanzando cosas aquí y allá, que consulta popular, que huelga general, que paro nacional, que acusaciones de fraude, que recursos y tutelas contra la decisión del Senado, etcétera. No parece que hubiera una estrategia muy clara ahí detrás de esas cosas. Y pues la verdad, Ricardo, es que aunque el gobierno tendría en principio derecho a presentar consultas populares,
populares, si así lo quiere, políticamente no tiene mayor impulso una consulta popular que empieza como tan en frío. Digamos, la anterior tenían ellos la ventaja de que como se radicó después de la caída, justamente a raíz de la caída de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, de alguna manera los ánimos estaban arriba, digamos, la determinación estaba clara. Pero ahora como que eso se siente ya como una cosa reciclada, a la que le terminan metiendo más preguntas, además de un tema completamente impopular, que es el tema de la salud. Entonces, no sé, yo no, pues obviamente hacer pronósticos es imposible, pero no parece tener fuerza de arranque, al menos como algo tuvo la anterior. Y queda uno pensando, Ricardo, lo que ustedes mencionaban ahora, si no es que el gobierno está sintiendo la pérdida muy grande que fue en la caída de la consulta, haber perdido la posibilidad de hacer campaña, de empezar la campaña del 2026, no solamente de manera temprana, antes que todos los demás, sino pagada con recursos públicos. Entonces, eso queda también ahí en el aire. La teoría del ministro, claro, los 750.000, 800.000 millones de pesos. O lo malinterpreto, Andrés. Que cuesta exactamente es eso, es decir, para hacer campaña. Empezar tempranamente la campaña. En dos sentidos. Por un lado, porque recuerden que el Pacto Histórico ya decidió hacer una consulta en octubre, una consulta interna para elegir su precandidato para ir en marzo a la consulta del Frente Amplio. Y por otro lado, porque sí van a empezar a agitar las bases de lo que significan las campañas al Congreso del Pacto Histórico. Podría ser un buen primer escalón en la lectura y en el análisis que se hace. Pero ¿sabe cuál es el problema mayor? Y perdonen ustedes, el problema mayor es que los problemas neurálgicos del país no se están tocando. Bueno. Mire, los temas de violencia, los temas de, o sea, no estamos hablando de eso, imponemos al país, ponemos a los políticos a hablar de otras cosas. A mí me preocupa realmente lo que está pasando en nuestro país. Mire el tema de la violencia, mire el tema del Catatumbo, el ataque con drones, mire lo que está pasando con el niño en Cali, mire, con la bomba en Cali. Bueno, ¿y qué? ¿Y esos temas qué? Ni una palabra del presidente de la República, que está encampañado como le gusta. 7:32, el ministro Benedetti la semana pasada nos dijo aquí en Mañanas Blue que los congresistas de Cambio Radical y del Partido Conservador que no votaron la consulta, 3 de Cambio Radical y 3 del Partido Conservador, estaban listos para inmolarse, es decir, para desobedecer a su bancada y votar por el sí a la consulta, y que no los dejó, en su concepto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, cerrando rápidamente la votación. Sobre eso hay noticia. Cambio Radical acaba de abrir investigación a los 3 senadores que no aceptaron y no obedecieron la decisión de bancada de votar por el no a la consulta, los 3 que se salieron convenientemente. Andrés Carmona. Así es, Ricardo, muy buenos días. Se trata de una decisión que acaba de tomar el Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical. Inició proceso disciplinario contra los senadores Temístocles Ortega, Ana María Castañeda y Didier Lobo por el presunto incumplimiento de la ley de bancadas y deslealtad partidista por la no participación en la votación de la consulta popular realizada el 14 de mayo de 2025. La decisión que había tomado la bancada, incluso desde el momento en que el presidente Petro radicó la consulta, la primera consulta, era votar no, era no apoyar la consulta popular y votar no el concepto del Senado. Aunque los congresistas señalan, voy a poner algún ejemplo, Temístocles Ortega sí admitió a micrófonos que él sí quería votar y que él estaba, según su versión, entrando al recinto del Senado para votar en el momento en que se cerró la votación, algo que no se comprobó con las cámaras de seguridad del Senado, a diferencia de Didier Lobo, que él dice que él manifestó su objeción de conciencia y se retiró del recinto. La realidad es que estos 3 senadores no podían apelar a la objeción de conciencia, ya que el artículo 26 de los estatutos de Cambio Radical señala que la objeción de conciencia, en un parágrafo, dice: entiéndase por motivos de conciencia todos aquellos que se relacionen con principios religiosos, éticos o de servicio militar. Se mantendrá en todo caso la vigencia del principio constitucional del artículo 108 de la Constitución Política. Es decir, ellos no podían apelar a la conciencia, no se podían retirar y tenían que votar que no. Las sanciones a las que podrían someterse si el Consejo Ético falla en contra de estos senadores es desde una amonestación verbal hasta la expulsión del partido, el retiro de su aval para la candidatura de las próximas elecciones, la pérdida total de derecho al voto y la renuncia de la militancia y de la curul. Es por eso que desde Cambio Radical están tomando estas medidas contra estos 3 senadores que, como usted mencionaba, Ricardo, el ministro del Interior dijo que se iban a inmolar por la consulta, pero al final no ocurrió, Ricardo.
opina. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El otro análisis es la pertinencia de las 4 preguntas que se incluyeron sobre reforma a la salud en la nueva consulta popular. ¿Quién no va a querer que le entreguen a tiempo las medicinas como plantea la primera pregunta? El problema es que esa pregunta dice que debería ser el Estado el responsable de comprar y fabricar las medicinas, y en eso sí hay muchos análisis y muchos puntos de vista. O sea que se va a estatizar esos medicamentos, esos laboratorios, esos fármacos. ¿Qué entidad del gobierno se va a encargar de comprar todas las medicinas que consumen, que necesitan los colombianos? ¿Con qué plata se va a materializar esa promesa? Esta consulta popular, incluyendo la reforma a la salud, coincidió con el lanzamiento ayer del movimiento Todos por la Salud, donde se reunieron empresarios, gremios y el sector de la salud en sí mismo para pedirle al gobierno que declare crisis humanitaria en ese sector. El de Todos por la Salud, es un movimiento que no descarta salir a la calle e ir a la CIDH para exigir soluciones. Como quien dice, sobre la salud de los colombianos están pasando muchas cosas en el país, pero todos jalando por su lado, todos buscando soluciones aisladas, mientras tanto los pacientes en el viacrucis de conseguir una medicina, una cita médica o un tratamiento. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el distrito va a emprender 2 acciones legales en contra del gobierno. La primera es presentar una acción de desacato, demostrando que el presidente Gustavo Petro no cumplió con la orden. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 38 minutos. La tecnología va transformando al ser humano, no solo en sus prácticas cotidianas, sino en su estructura esencial. Creo que casi lo va creando de nuevo. Para mí la tecnología está siendo un nuevo relato del Génesis, porque al alterar la forma como los humanos nos comunicamos, nos divertimos, compramos, celebramos, altera realmente nuestra manera de ser y de estar aquí y ahora. Por eso no es de extrañar que los estudios que se hacen sobre la influencia de la tecnología en los adolescentes arrojen que estos, los de hoy, son la generación que menos duerme. Es decir, que haya cambios. Las razones son evidentes: indisciplina para el manejo de la tecnología, influencia de la luz blanca que retrasa los ciclos naturales del sueño y una necesidad de estar constantemente conectados por miedo a quedarse fuera de la conversación digital. Está claro que el problema no es la tecnología, el problema es cómo la usamos. Y en el caso de los adolescentes, cómo los estamos acompañando en ese uso. No podemos esperar que un niño o un joven regule solo el uso de una herramienta que ha sido diseñada precisamente para captar su atención. La tecnología necesita límites, mediación, orientación. Es urgente que les enseñemos a usarla conscientemente,
que hablemos con ellos sobre lo que consumen, que pongamos tiempos claros para el uso de pantalla y que nos involucremos activamente en el mundo digital. No desde el miedo, no desde la censura, sino en el acompañamiento amoroso y firme que nos da el ser guías, el ser tutores. Y hay que tener claro que los límites son siempre una ayuda. No podemos tener miedo a decir no, eso sigue vigente. Así como les enseñamos a cruzar una calle o a comer con moderación, también debemos enseñarles a navegar en redes, a identificar los riesgos, a cultivar espacios de silencio, de lectura, de conversación real. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de tener jóvenes hiperinformados. Sí, hiperinformados, pero emocionalmente desconectados. Hiperconectados al mundo, pero aislados de sí mismos. La tarea no es alejarlos de la tecnología, sino enseñarles a convivir con ella desde la conciencia, acompañarlos a usarla como herramienta para crecer, no como escape para perderse. Y eso comienza con el ejemplo tuyo y mío, por la forma en que nosotros mismos la usamos, por los silencios que respetamos, por los límites que asumimos, porque educar en tecnología también es educar en humanidad. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 41 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de nuestra liga. Les decíamos, ya hay un séptimo viajero ocupando cupo en la ruta de los cuadrangulares semifinales en Colombia. Recordemos que son 8 cupos, ya tan solo queda uno vacante. Y todo producto de la victoria del Independiente Medellín en la 19ª fecha, en la penúltima del todos contra todos, 2-0 frente al Deportivo Pereira. Leider Berrío y Francisco Chaverra fueron los autores de los goles para el triunfo del DIM, del poderoso, que con esta victoria se ancla séptimo con 32 puntos. Ya se hace inalcanzable para los que están luchando por la posibilidad de clasificarse. También, al cierre de la jornada 19, el Tolima ganó en Villavicencio 3-1 frente a Llaneros. Lencina fue la gran figura del equipo Pijao, marcó doblete, mientras que Gerson González anotó también para ampliar la cuenta del vino tinto y oro. Harold Reina descontó para el conjunto del Llano, que volvió a sufrir un revés. El recién ascendido este semestre, este año, a la primera A del fútbol profesional en Colombia. Con esos marcadores, el marco de los clasificados pinta así: América 36 puntos más 15 en la diferencia de goles líder, lo escolta el Tolima también con 36 puntos, ahora con más 12 en ese ítem de la diferencia de gol. De mantenerse la posición de América y Tolima, serían los equipos cabeza de grupo para la fase de cuadrangulares. Eso lo sabremos el próximo domingo. Ya les vamos a contar la programación que se realizará de manera simultánea a las 4 de la tarde. Pujando por meterse a esa primera y segunda posición, Nacional tercero con 35, cuarto Millonarios con 35, está quinto Junior con 34 unidades. También clasificado sexto Santa Fe con 33 y ahora séptimo, como les decíamos, Medellín con 32 puntos. El octavo, todo pinta para que en las próximas horas salga el fallo, el último, la instancia decisiva de apelación. Once Caldas llegará a 30 puntos, los que le ganan el escritorio a la Unión Magdalena. De ser así, sería el Blanco octavo con 30 unidades y noveno el Deportivo Pasto con 29. Sin ese fallo final, de momento Pasto es octavo con 29 y noveno Once Caldas con 27. En esa estructura, si el 11 suma 30 puntos, salen de combate Bucaramanga y Valledupar, que tienen 26 puntos, y quedaría tan solo Pasto con la posibilidad de esa disputa de la última plaza, el octavo pasajero a las semifinales. Cuando el domingo, la fecha 20, 4 de la tarde, Tolima frente a Águilas Doradas, Nacional enfrentará al Junior. Nacional sin Edwin Cardona, recordemos, recibió tarjeta roja. América Independiente Medellín, Once Caldas frente al Cali, partido decisivo para la puja del octavo lugar, al igual que el Bucaramanga Deportivo Pasto, Alianza Valledupar, Independiente Santa Fe y Millonarios contra el Boyacá Chico. En Argentina, de momento, 2 colombianos son semifinalistas. Hablábamos de Álvaro Angulo, la Pantera Negra Turbo, de cariño, muy pronto a su arribo, después de vestir la camiseta de Nacional, ahora con el Independiente de Avellaneda, se ganó ese apodo. Pues bien,
Angulo marcó un golazo en la Bombonera para eliminar a Boca Juniors, su cuarto gol en 22 partidos, triunfo para Independiente que se mete a las semifinales del torneo Apertura. Y gran figura, el lateral colombiano que logró marcar para sentenciar la eliminación. Le están dando con todo a Riquelme y compañía por las decisiones en Boca, ahora eliminado del torneo Apertura. Y el otro que tiene asiento en semifinales es Johan Romaña, el defensa central de San Lorenzo de Almagro. Fue titular, su equipo empató 1-1 con Argentinos Juniors y en la serie de cobros desde el punto penal, San Lorenzo ganó la serie 8-7. Semifinalista. Hoy sabremos si Miguel Ángel Borja, el delantero de Tierra Alta en Córdoba, también llega a las semifinales. River Plate se enfrentará a Platense por un cupo más en esta instancia. Y atentos porque a esta hora está rodando etapa 10 del Giro de Italia, 28.6 kilómetros entre Lucca y Pisa. Terreno llano contra reloj individual. El mexicano Isaac del Toro está defendiendo su posición de líder. Recordemos que el mejor colombiano de momento es Egan Bernal a 1 minuto 57 segundos. Y el gran favorito, que es Roglic, décimo, hoy a 2.25 del liderato, en la vuelta de reconocimiento del recorrido del trazado, sufrió una caída. No le va bien en este arranque de Giro. Bueno, ya etapa 10 realmente. A Roglic, que veremos qué tiene hoy en sus piernas para dar la batalla en la competencia contra el reloj. 7:46, a esta hora, los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Confiamos en los amigos para construir un proyecto de vida sólido, alineado con valores y emocionante. Hoy te quiero invitar a ser un buen amigo, porque todos pedimos tener buenos amigos, pero ¿somos buenos amigos? Yo creo que hay 3 características fundamentales. 1, la sinceridad. La amistad es contratar con la verdad. Amamos a esa persona tal cual es y nos tratamos desde lo real, sin inventos, sin mentiras. 2, estamos de su lado. Siempre puede contar con nosotros. Somos su apego seguro. No lo vamos a dejar guindando. 3, alimentamos la amistad con comunicación, con cercanía, con conversaciones profundas, sublimes. Ser buen amigo. 7:48 minutos. El gobierno del presidente Petro intenta revivir la consulta popular, la consulta 2.0, con 4 preguntas adicionales sobre salud. Las 12 que ya había presentado, y sobre eso ya hay discusión sobre si se tendría que dar o no por superado el debate cuando el Senado ya las hundió, y le agrega 4 preguntas sobre salud, sobre medicamentos, nacionalización, compra y producción en Colombia de medicamentos, sobre cambio de las EPS para que sean gestoras de salud y vida, es decir, lo mismo que ya está en trámite por decretos y que se tramita en el Congreso en la reforma, sobre si está de acuerdo la gente con el modelo de atención primaria, preventiva y resolutiva, y sobre un régimen especial para los empleados de la salud. El exministro Alejandro Gaviria, exministro de Educación de este gobierno, exministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ha emitido sus opiniones, sus preocupaciones sobre esta nueva fase de la consulta popular, en particular frente al tema de la salud. Doctor Gaviria, buenos días. Buenos días, Ricardo, a usted, a todos los centros. ¿Cómo está? Doctor Gaviria, usted dice que estas 4 preguntas que el gobierno incluye en esta nueva consulta ya están en desarrollo, ya están en vigencia. Es decir, en su opinión, ¿no sería necesario llevarlas a una consulta popular? No, yo no he dicho eso así de esa manera, Ricardo. Yo tengo como 3 preocupaciones traslapadas. Esa es una. En alguna de las preguntas podemos ya tener marcos normativos. La primera preocupación que yo tengo es más de carácter general e institucional. La reforma a la salud se sigue discutiendo en el Congreso, no se ha negado. Tuvimos audiencias públicas las 2 semanas previas y esto representa una forma como de hacerle el quite al Congreso, que me parece antidemocrático. Es una primera preocupación. La segunda, la redacción de las preguntas es engañosa, no es una redacción clara, transparente, no le plantea al público, a quienes van a votar la consulta, cuáles son los dilemas, cuáles pueden ser los beneficios, pero los costos de estas preguntas. Y la tercera, algunas son
si se llegaran a implementar en su versión maximalista, claramente perjudiciales o irrelevantes, porque podrían hacerse o avanzar en algún sentido con el marco normativo que tenemos. Si quiere podemos desglosar las preguntas. Sobre lo primero, usted en el video que publica anoche en sus redes sociales dice que esta en la práctica sería una forma de cerrar el Congreso por parte del gobierno. Así lo considero, Ricardo. Me parece que es antidemocrático en ese sentido. Me parece que es una especie de, o plantea una especie de quiebra institucional. Me parece que es populista en el peor sentido del término. Sobre el segundo punto, doctor Gaviria, usted dice que la redacción es engañosa y le quiero preguntar en particular por la primera pregunta de este nuevo paquete que dice así: ¿está de acuerdo con que el gobierno compre o produzca los medicamentos para que haga entrega oportuna a los pacientes? ¿Eso qué implicaría y hoy en qué estamos? Porque, entre otras cosas, recuerdo que siendo usted ministro de Salud, con las herramientas legales a su disposición, puso límites a los precios de una cantidad importante de medicamentos. Sí, con los marcos legales vigentes se puede hacer una regulación de precios, se puede bajar los precios, se pueden incluso hacer para algunos principios activos particulares, no para todos los medicamentos. Por ejemplo, medicamentos contra la hepatitis C, se pueden hacer compras centralizadas, ya se han hecho, se puede coordinar la cadena logística, pero esta pregunta primero es muy general, uno no sabe si es que el gobierno va a producir todos los medicamentos. Y segundo, pues termina diciendo que si no está de acuerdo con la entrega oportuna y completa de medicamentos, claro que sí. Pero la solución planteada no va a lograr el hecho que se dice al final de la pregunta y por eso me parece que es engañosa. Y también quisiera decir, Ricardo, el gobierno nacional no ha apoyado un esfuerzo en ese sentido que hizo la administración pasada de Bogotá con la empresa Colombia Bio, que es una empresa mixta donde se pretenden hacer medicamentos biotecnológicos y vacunas en asocio con la compañía china Sinovac. Y ha habido un desprecio por los esfuerzos en esa dirección. Entonces me parece también contradictorio con las decisiones que se han tomado en los últimos años. Le quiero preguntar por la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida y el giro directo del ADRES, y sobre el modelo de atención primaria en salud preventiva y resolutiva. ¿Por qué considera usted que pueden ser perjudiciales e irrelevantes o irrelevantes? La segunda pregunta apunta como al tema de la reforma. Y vuelve a ser engañosa, Ricardo, cuando plantea que las EPS son simplemente intermediarios financieros. Es una discusión, eso no puede darse como un hecho e incluirse en la pregunta. Y segundo, si uno se la toma en su versión maximalista, lo que está diciendo es que el ADRE se va a convertir en una gran EPS, que va a coordinar la totalidad de las atenciones en salud. En ese momento no tiene las capacidades. Y lo que yo he dicho es que volveríamos a repetir en una escala mucho mayor, 10, 12 veces mayor, lo que ha pasado con el sistema de salud del magisterio, que ya sabemos los resultados. Y también me parece, vuelvo y repito, que esa discusión se está dando en este momento en el Congreso. Meterla de esa manera en la consulta popular, cuando para mucha gente no es claro de qué es lo que se está hablando, qué porcentaje de colombianos saben quién es la ADRES y cómo está planteado de esa manera. Para eso existe precisamente, Ricardo, la democracia representativa, y para eso existe el Congreso. ¿Esta sería una manera de eludir al Congreso? Se lo pregunto porque al final, así llegar a ser aprobada esta pregunta, el Congreso tiene hasta 2 años para legislar con base en lo que apruebe la gente. Al final no es una vuelta larga intentando desconocer al Congreso para volver a lo mismo en lo que estamos hoy. Sí, para presionarlo diciendo que ya se aprobó la reforma con esa pregunta, que es una pregunta engañosa. Entonces yo creo que sí hay un intento, Ricardo, vuelvo, insisto, de desconocer el Congreso, que me parece antidemocrático. Quiero hacer una última pregunta, doctor Gaviria, sobre lo que viene, porque mientras el gobierno está interesado en sacar adelante una consulta popular con las mismas preguntas en el asunto laboral, agregándole estas 4 que tienen que ver con la salud, también la sociedad civil se empieza a movilizar y se crea un movimiento que es Todos por la Salud, movimiento que justamente plantea levantar la voz pidiéndole al gobierno nacional que ejecute las acciones que debe hacer para evitar que ocurra lo que ha confesado el ministro Jaramillo en varios escenarios, el escenario de ahorcar las EPS para presionar al Congreso con el fin de que aprueben la reforma. ¿En qué consiste el trabajo de Todos por la Salud? Voy a dar un paso atrás, Ricardo, con 2 elementos que me parecen importantes sobre la pregunta 3 y la pregunta 4.
En la pregunta 3 se habla no solo del modelo preventivo, de promoción de la salud, de atención primaria, que ha sido un objetivo del gobierno, que sí ya está en la ley 1438, pero se dice además que las consultas con especialistas se va a ampliar el portafolio, algo así en ese sentido. Cuando si uno mira el aval fiscal que dio el Ministerio de Hacienda la semana pasada, se da uno cuenta que los recursos destinados para atender servicios de mediana y alta complejidad están disminuyendo como porcentaje del gasto total en salud, cosa que no está ocurriendo en ninguna parte del mundo. Es cierto, dice entonces, ampliación esa de los promesa servicios. De mayores especias. Sí, lo leo solamente. Sí, esa para promesa de mayores. Digan, lo Sí, esa claro. promesa de mayores servicios de especialistas no es coherente con los mismos cálculos y con la destinación del presupuesto que plantea la reforma a la salud. Y la cuarta, que es un régimen laboral distinto para los trabajadores de la salud, no tiene un peso designado en la reforma a la salud, así lo reconoció el Ministerio de Hacienda la semana pasada. Entonces, como está planteada, esto es sin ninguna destinación presupuestal, es una promesa falsa por ambos. Es un tiro a la Voy a retomar Sí, voy a retomar el tema de doctor Todos por la Gaviria, Salud. Permítame, Sí, yo leo el punto al que usted se refiere sobre las citas de los especialistas. El tercer punto, la tercera pregunta dice, ¿está de acuerdo con que se garantice para los colombianos un fuerte modelo de atención primaria en salud preventiva y resolutiva? Y aquí viene lo que usted nos planteaba, con ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto. No hay fuente fiscal de esto, no se sabe de dónde saldrían los recursos para ampliar esos servicios especializados, que claro que son deseables. Al final, todo lo que plantea, pues, como usted lo dice, todos diríamos que sí, pero no sabemos el origen o el desarrollo de esas normas. Ahora sí, perdóneme, doctor Gaviria, todos Sí, por la no salud. solamente es que no existan los recursos, Ricardo, sino que se está disminuyendo de manera sustancial el crecimiento de esos recursos que van hacia las consultas con especialistas, hacia la prestación de servicios médicos especializados. Pero bueno, es una contradicción más. Lo otro, esta es una organización, sobre todo en el centro están las organizaciones de pacientes, las asociaciones médicas, algunos gremios de la salud, muchos académicos, está por supuesto ahí en el centro la Academia Nacional de Medicina y algunas personas que hemos participado en este debate. Y queremos, en el fondo, el objetivo principal es este, Ricardo. Supongamos que la reforma sigue o la consulta sigue, el problema de la salud es ya. La crisis humanitaria que se está dando es en este momento. Entonces lo que se quiere es como sacudir esa pasividad de la sociedad con este tema, liderar una toma de conciencia colectiva sobre lo que está ocurriendo y decirle al gobierno, al ministerio, bueno, está bien, queremos el gran debate sobre la consulta, pero eso es para el futuro. Mientras tanto la gente se está muriendo. Sí. Usted que tiene fama de hacer pronósticos acertados, doctor Gaviria, ¿en qué va a parar todo esto? O sea, todo esto que está pasando en este momento. Ustedes, una consulta negada, vuelven y la presentan, meten los temas de la salud, muchos de ellos, como usted lo explica, ya que existen en la ley. Es decir, ¿en qué va a parar todo esto? Usted que hace pronósticos acertados. No, esto lo que va a parar es en una situación que me parece trágica para el país, porque son los problemas acumulándose, una especie de inacción destructiva con respecto a los principales temas del país. Y mientras tanto, Felipe, una campaña anticipada donde hay más calor que luz. O sea, unos grandes debates, unas discusiones, unos cuadriláteros políticos, y todo se sigue deteriorando, que me parece trágico para el país, y una elección que va a ser violenta en muchos sentidos. Víctor. Doctor Gaviria, mirando estas preguntas con un cálculo político, ¿usted cree que si llegaran en algún momento eventualmente a las urnas y los colombianos tuviéramos que ir a votar por el sí o por el no en estas últimas 4 preguntas de la consulta popular que tienen que ver con el sector salud y en medio del contexto, de la coyuntura, de las dificultades que están teniendo las personas para adquirir medicamentos, servicios especializados y bueno, todo el problema del que venimos hablando, ¿cree usted que puedan resultar exitosas? Además porque son en muchos casos difíciles de comprender para la mayoría de los colombianos. Yo recuerdo en el referendo del año 2003 un debate que planteó en su momento Carlos Gaviria, que era senador de la República, donde planteaba esa dificultad. O sea, el problema democrático que se enfrenta un ciudadano, por ejemplo, con esa pregunta número 2, donde la esencia de la pregunta es difícil de comprender, por eso existen comisiones especializadas. ¿Y qué puede decir una persona cuando le están diciendo intermediarios financieros? Yo creo que sí, la gente dará el beneficio de la duda en muchos casos y dirá sí,
pero en el fondo, vuelvo y repito, lo que estamos es desconociendo la forma como funciona nuestra democracia y dejando al Congreso de lado en una discusión fundamental. Pero si usted me pregunta qué puede pasar, yo creo que el tema más difícil es el umbral. Probablemente la gente dará el beneficio de la duda sin entender mucho y dirán, pues, bueno, si me están prometiendo medicamentos entregados de manera oportuna y completa, ¿cómo voy a decir que no? Esa es la reacción inicial de la gente, sin tener en cuenta, claro, porque la urgencia lo lleva a eso, a la urgencia, a la necesidad de tener sus medicamentos o la atención en salud, pero lo que hay detrás ha sido el paulatino marchitamiento del sistema por parte del gobierno nacional. Siempre ha tenido líos, sí, es cierto, pero se han agudizado, se han intensificado en los últimos 3 años. Doctor Alejandro Gaviria, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Paulatino inicialmente, ahora un poco más abrupto. Yo creo que el empeoramiento del sistema en el último año ha sido muy acelerado. Buenos días a todos. Estás escuchando Blue Radio. La Procuraduría, en fallo de primera instancia, inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos al exsecretario de Gobierno e Inclusión Social durante la administración de Daniel Quintero, Juan Pablo Ramírez, por presuntamente coaccionar a funcionarios de la alcaldía de Medellín para aportar parte de su salario y financiar la corporación El Futuro se parece a nosotros, parte del proyecto político